Buenas. Vamos a iniciar una comunicación denominada Las profesiones de la intervención social con niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares adultos, sobre todo centrándonos en la formación de los profesionales y de las profesionales y la primera acogida. Esta comunicación es de dos personas, de Ana Isabel Lima Fernández, que soy yo, y de Sagrario Segado. El tema fundamental por el que hemos hecho esta comunicación tiene que ver con los denominados adolescentes migrantes sin referentes familiares, es decir, también denominados en algunas ocasiones como MENAS. Y bueno, nosotros hemos elegido otra denominación que nos parece más adecuada, que es NAMNA, que sería niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, porque nos parece menos estigmatizadora, puesto que el uso en los medios de comunicación y por algunos grupos políticos ha supuesto que el término MENA, aunque es el que normalmente está en los buscadores académicos y de otro tipo y no académicos, bueno, pues finalmente ha resultado ser un término estigmatizador para estos niños, niñas y adolescentes. Lo hacemos dentro de lo que tiene que ver con el marco de protección a la infancia y a la adolescencia en España y, bueno, en concreto, pues por competencias que está en el ámbito de los servicios sociales. Hemos elegido esta definición de UNICEF del término porque nos parece, bueno, pues que es importante tenerlo en cuenta de cara a la conceptualización de lo que estamos tratando. Se trata de niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años, que son nacionales de un Estado al que no sea de aplicación el régimen de la Unión Europea y que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de protección de ese menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo con el artículo 189 del Reglamento de Extranjería. Esta es la definición formal que existe de ese término. Y por otro lado, se apela al deber de la protección, como decía, en términos de protección a la infancia y a la adolescencia, de las administraciones públicas para estos niños que tienen una mayor vulnerabilidad que otros niños y niñas españoles, pues porque precisamente ya el hecho de ser menor de edad y llegar a otro país sin referentes adultos con la condición de extranjero, pues muchas veces se interpone y se prioriza esta situación a la del niño. Por el idioma, que muchas veces existen dificultades en la comunicación y bueno, pues en algunos casos si se además se suma que pueden tener alguna situación de más vulnerabilidad como la discapacidad, la enfermedad mental, las adicciones, si son niñas o si son niños. Bueno, pues con todo eso vemos que hay un entramado administrativo competencial en España en el que intervienen los tres niveles de la administración y con eso es con el marco competencial al que nos vamos a referir. Bueno, esta comunicación se ha hecho, aparte de con análisis bibliográfico, desde el punto de vista metodológico, también hemos bueno, pues, entrevistado a expertos, tanto personas que se dedican al estudio y la investigación, como a profesionales que están en la intervención directa en las distintas organizaciones que trabajan con estos niños y niñas. Así, hemos intentado detectar cuáles son las necesidades de formación. Ya había un documento base elaborado su momento por un grupo de trabajo del Ministerio a través del Observatorio de la Infancia, del Ministerio ahora denominado como de Derechos Sociales y de Agenda 2030, y en él pues sí que se detectaban como dos grandes ejes. Por un lado, lo que sería la formación de la protección a la infancia y por otra parte la formación en extranjería.
Así hemos visto que los profesionales se sienten mucho más capacitados en cuanto a la formación en protección a la infancia y bueno, pues sí que conocen los sistemas de protección y además, bueno, pues sí que requieren pues conocer más en profundidad los protocolos o estándares de los recursos que van a necesitar. Pero, sin embargo, priorizan en todo caso tanto los expertos como la identificación por estos grupos de trabajo que es ahora mismo más necesario priorizar todo lo que sería la formación en contenido de normativa de extranjería y de protección internacional frente a la formación de protección a la infancia. Y luego también se reclama algo que nos ha parecido muy importante, que es un modelo europeo estandarizado de formación. En él se requiere que se den contenidos de un conocimiento de legislación, de extranjería y de modelos de colaboración, de protocolos entre los distintos países y también de herramientas comunes en cuanto a la intervención profesional. Normalmente los profesionales que intervienen con esto en este ámbito pues son de la parte de la intervención social, psicólogos y psicólogas, educadores y educadoras sociales, trabajadores y trabajadoras sociales y por la parte más jurídica, bueno, pues hay profesionales que son pues del ámbito del derecho. También hay animadores socioculturales e intérpretes. Así vemos cómo en las necesidades de formación se ha hablado de la necesidad, y esto es algo común en todos los expertos a los que hemos entrevistado, así como digo en los grupos de trabajo. Hay un acuerdo en que hay una necesidad de especialización concreta para la atención a NAMNA, a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Así vemos cómo se habla de una ampliación de contenidos formativos, sobre todo en el ámbito pues, de lo que serían los indicadores de trauma, la resiliencia de las personas que afrontan estas situaciones de estrés y de posible trauma. Esos modelos, como decía, de resiliencia comunitaria para la recuperación, vinculado también a la cooperación al desarrollo y a la extranjería. También se habla de la importancia de la promoción de competencias y habilidades personales para la inclusión social, sobre todo pues de cara al trabajo que luego también van a tener que hacer con estos chicos, de cara a la inclusión social. Como otros aspectos, también se habla de aspectos administrativos de extranjería y de regularización administrativa, de todo lo que es el proceso, conocerlo muy bien. También la atención en emergencias y contingencias migratorias bajo el enfoque de los derechos de la infancia. Sobre todo se hace mucho hincapié en este enfoque que viene recogido en la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. Y como indicadores, como digo, de trauma para poder realizar unos mejores diagnósticos y el abordaje de estos chicos, porque muchos han pasado por procesos muy adversos y llegan con bastantes traumas. Otros temas a tener en cuenta, se habla del conocimiento de los aspectos culturales, del origen de cada niño, de cada niña, así como la importancia del tratamiento psicosocial relacionado con ese sufrimiento que hemos dicho que conlleva el proceso migratorio. Y en muchos casos también pues, formación específica en adicciones, puesto que parece que hay una incidencia importante. En cuanto a la metodología, se habla de la importancia de tener herramientas para poder trabajar por parte de los profesionales el tema del vínculo y el apego y el acceso a la formación especializada en el enfoque del pluralismo cultural. En cuanto a los recursos humanos, para la acogida y el perfil profesional se habla de la importancia de tener profesiones reguladas y tituladas que tengan sus propios códigos deontológicos, puesto que surgen muchos dilemas éticos en la intervención. Y también los profesionales exigen que haya unos canales de denuncia claros para poder pues denunciar situaciones en las que se considere que no se está respetando criterios deontológicos en la intervención o se les está obligando a los profesionales a no hacerlo. También se valora muy positivamente la supervisión profesional y se requieren unas buenas condiciones laborales para poder ejercer bien este trabajo.
Y en cuanto a ese proceso de acogida, recepción e identificación, se habla de la importancia de intérpretes para las cuestiones del idioma, eh, que haya un representante de los intereses de este niño, esta niña, esta adolescente, que se debe designar por las entidades públicas de protección a la infancia, que debe haber un refuerzo de la asistencia jurídica gratuita y mediadores interculturales. Incluso se habla de la importancia de la creación de figuras como la coordinación de un coordinador, la creación de una figura de un coordinador tutor de estos niños y niñas, y también se habla de la necesidad o conveniencia de poder unir las figuras del traductor y el intérprete con la mediación, ¿no? De cara a que sería un perfil pues como más completo y mucho más adecuada esa intervención. Que haya un trabajo multidisciplinar y además se requiere pues tener un conocimiento de la multicultural, ¿no? De las distintas culturas de origen, y además, bueno, pues una experiencia importante porque es un trabajo bastante complicado y complejo, y también se aboga por una madurez de los propios profesionales, puesto que genera también mayor respeto a estos chicos el que sea una persona en cuanto a la edad, que muestre madurez y experiencia. Por último, como conclusiones, podríamos decir que, en primer lugar, que hay un claro consenso en esa necesidad de que haya una especialización y un refuerzo del conocimiento en extranjería frente a la protección a la infancia, que está mucho más instaurado en los profesionales que están atendiendo a este tipo de colectivo, de niños y niñas adolescentes sin referentes adultos. Por otra parte, esa importancia de la necesidad de estándares de formación europeos, también para el intercambio con otros países, y también la importancia de ese enfoque de la formación donde eh, quieren que se prime un trabajo basado más en el enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia que en otro tipo de cuestiones, en la atención a la emergencia y a los modelos de atención en crisis, y también, bueno, pues en el manejo de la resiliencia individual y comunitaria. Quieren unificar esa figura, como he comentado, de mediación y traducción del idioma, primando como elementos esenciales el conocimiento de la cultura y la vivencia del proceso de la migración por parte de estos profesionales, así como ese perfil que comentábamos también de experiencia y madurez. Por último, decir que estos profesionales consideran los expertos que deben tener una profesión regulada y titulada, y unos mecanismos de denuncia activos. Veían como la figura de un defensor de la infancia es muy conveniente para poder garantizar y aportar todos estos mecanismos que pueden garantizar. También se hablaba de la importancia de la supervisión profesional, puesto que es un trabajo en muchas ocasiones bastante duro que genera bastantes dilemas éticos en su aplicación. Y bueno, pues estos serían pues todas las aportaciones que se han hecho a este tema de la importancia de la formación de los profesionales de este ámbito. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.